Bueno, ustedes la conocen, es María Corina Machado. Ella es fundadora de Vente Venezuela, fue diputada, es catedrática en ingeniería y es política, como ustedes bien saben. Además es sumamente valiente y es una de las pocas personas que públicamente, y lo vimos por televisión, se atrevió a decirle a Chávez Frías en vivo lo que pensaba de él. Bienvenida, María Corina. Muchas gracias, Napoleón. Pero Gracias. queremos saber qué piensas de la situación actual en Venezuela, porque la gente, de nuevo, mucha gente ha recuperado las esperanzas de un cambio más o menos cercano. ¿Qué piensa María Corina que está allí? Bueno, en primer lugar, estamos en una situación límite extrema. En el plano humano, todos sabemos que el hambre en Venezuela no para y puede desembocar incluso en una hambruna si Maduro y el régimen siguen en el poder. Y esto es una situación que se está manifestando, una enorme conflictividad de gente que está saliendo a la calle a pesar de la pandemia, porque como hemos dicho, la pandemia es una posibilidad. Te puedes contagiar y si te contagias te puedes morir. Pero si te quedas en tu casa y no llevas comida para tu casa, el hambre y la muerte es segura. Entonces, por eso estamos viviendo una conflictividad sin precedentes, donde además se le suma las denuncias de los médicos y las enfermeras sobre el colapso del sistema de salud, de los productores que no tienen gasolina y no se pueden movilizar y se están perdiendo las cosechas, y el ciclo de invierno, que es fundamental, el más importante de Venezuela, está a días de perderse. O sea, esto está ocurriendo en el país, un país en ebullición. Y al mismo tiempo vemos un régimen cada vez más atrapado en su propia crueldad, corrupción y contradicciones, que frente a acciones que eran impostergables y eran necesarias de la comunidad internacional, sabe que esto no tiene vuelta atrás. La comunidad internacional finalmente, y es algo que nosotros hemos, como muchos otros venezolanos, trabajado para que entraran en conciencia, en Venezuela existe un Estado criminal, terrorista y narcotraficante. Y solo frente a una amenaza real, con una fuerza que supera las fuerzas de sus cómplices y aliados, es que podremos lograr que cedan y que el país avance para parar primero el sufrimiento y para reconstruir una nación próspera y segura. Hay dos posiciones frente a la posibilidad de salir de esta narcodictadura. Una intervención internacional que va a ser bien difícil en el sentido de que todavía los europeos, Rusia, China y muchos países latinoamericanos están en contra de una intervención norteamericana por aquello del imperialismo, bla, 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 bla. ¿Ok? Otros dicen que eso es absolutamente imposible porque el mundo ha cambiado y que los norteamericanos no pueden hacer ahora eso. Pero otros hablan de que con todas estas presiones han sido excelentes, estas presiones internacionales, y que inclusive ponerle precio a la cabeza de estos narcotraficantes incentivan no solamente mercenarios, porque estamos hablando de hasta $50 millones, sino también incentivan a grupos dentro de ese mismo mundo de ellos que estén dispuestos a dar información para tener más posibilidades de que su prisión, si están acusados internacionalmente, sea menor y que algo del dinero robado se les quede a ellos y que entreguen. ¿Qué piensas tú? Para ti, ¿cuál es la salida? Sí. Bueno, yo creo que esto es un tema medular que durante mucho tiempo estuvimos planteándolo a los venezolanos y a la opinión pública, y que finalmente estamos viendo acciones concretas. Si esto fuera una dictadura convencional, Napoleón, esto hubiera caído hace muchísimo tiempo por las presiones dentro de la propia Fuerza Armada de la sociedad venezolana y obviamente por acciones internacionales. Pero esto es otra cosa. Esto es un sistema totalmente distinto, es un error llamarlo dictadura. Esto es un esquema criminal, una corporación criminal que además ha producido en el país algo que incluso los teóricos y los expertos pensaban que no era posible, y es la convergencia de la dinámica del crimen organizado internacional con la del terrorismo internacional. Han coincidido en Venezuela, donde han encontrado una cantidad de servicios logísticos, pero lo más grave es que esos servicios logísticos los da el propio Estado.
Y entonces, la realidad es que hoy estamos hablando de que en Venezuela el Estado es la mafia o la mafia es el Estado. Entonces, ¿cómo se enfrenta un sistema de esta naturaleza? Y tampoco estamos en el siglo XIX, ni en el siglo XX, estamos en el siglo XXI. Los conflictos de última generación se libran, se ganan y se pierden en otros planos. Aquí es muy importante el ciberespacio, la inteligencia, la justicia internacional, los mercados globales, la policía internacional y la opinión pública. Ahí es donde se gana o se pierde. Creer que, como dicen los cubanos, porque son los que han planteado esa errónea matriz, es que aquí lo que viene es una invasión, como un desembarco de Normandía. Por favor, estamos en el siglo XXI. Eso lo que busca es precisamente darle excusa a muchas personas que son aliados del régimen, quizás desde Europa o de otros países de América Latina, decir, no hay que hacer nada, que eso es un problema que resuelvan solo los venezolanos. ¿Cómo que solo los venezolanos? Si aquí están metidos los cubanos, los rusos, los iraníes, los carteles de la droga, desde Sinaloa hasta las colombianas, si aquí está metido la guerrilla ocupando más de la mitad del territorio, si aquí hay tráfico de combustible, de droga, de minerales y de personas. Entonces nos van a decir que esto es un problema solamente de los venezolanos. Cuando hay esas fuerzas transnacionales involucradas aquí, estamos claros que esto es un problema de Occidente. Ahora, ¿cómo hay que actuar? Este régimen le quedan como puntos de soporte, yo diría 3 pilares: el sistema de represión, el sistema de propaganda y el sistema de financiamiento criminal. Y esos son los 3 pilares que hay que terminar de socavar. Por lo tanto, estas acciones internacionales, que van desde las sanciones a los criminales, hasta que no puedan recibir plata para la represión, porque ese dinero que buscan de afuera es para la represión y para continuar con la gasolina que importan, extrayendo minerales y oro de manera ilegal. Entonces, esas acciones funcionan. Y finalmente se ha planteado una operación de 22 países, liderada por los Estados Unidos, pero que dice, esta es una operación antinarcóticos, antiterrorista, y donde efectivamente toda la cúpula está comprometida por vía de indictments, que son imputaciones, que ni Trump las puede quitar, por cierto. Y eso hay que decirlo, porque la justicia internacional, la justicia norteamericana es autónoma. Entonces, esta es la dirección correcta. Hay que continuar presionando y socavando esos 3 pilares que le quedan al régimen, y eso sí, no caer en más trampas de falsos diálogos y esquemas de cohabitación que lo que le dan es oxígeno, legitimidad y tiempo a esta tiranía. Ahora, ¿en los países europeos entienden eso? Porque vamos a estar claros, los chinos lo que les interesa es no perder el dinero y las inversiones que tienen en Venezuela. Si esas inversiones son favorables para el pueblo venezolano en una democracia, bueno, y si además son legales, porque el problema es que después que Chávez renunció el 12 de abril o en la madrugada del 11 para el 12, todo lo que vino después es ilegal, todas esas cosas. Bueno, pero eso es otra discusión diferente. Los rusos posiblemente le interese la parte, más que a los chinos, la posición geopolítica, pero es obvio que gente como Hezbollah y las guerrillas colombianas, más el amponato que ellos han formado y que han armado, para nada le interesa que caiga el régimen. O sea, ¿quién se va a enfrentar a ellos? Totalmente. Y yo creo que el abordaje correcto es lo que tú lo estás planteando. Y eso lo tenemos. O sea, la visión completa de quiénes son todos esos aliados, estados y no estados, actores locales, actores regionales, actores transnacionales, cuál es el rol que juega, por ejemplo, un foro de Sao Paulo o un grupo de Puebla, que le quieren dar esa cara, digamos, de operación política, pero que claramente tiene por detrás toda una serie de redes de transferencias de dinero ilegal. Es decir, hay que entender, ver el monstruo completo y entender cuáles son los incentivos que funcionan para unos y para otros. Hay una realidad. Después del coronavirus y a raíz de la guerra de precios de petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, la posición de esos aliados del régimen está seriamente debilitada. Mira, ya van para 6 meses en que China no ha comprado petróleo venezolano. Y los chinos tienen hoy, y el gobierno chino, que asumir una enorme responsabilidad frente al mundo. Tampoco es que va
a resultarle sencillo meterle el hombro a una narcotiranía que ahora ha sido reconocida como tal por la justicia internacional. Los rusos tienen un gravísimo problema interno con la caída de los precios del petróleo, ni hablar los iraníes, por eso y por el coronavirus que ha hecho estragos en esos países. Entonces, ¿qué queda? Cuba. Bueno, yo creo que los Estados Unidos y los países del hemisferio que entienden que un sistema devastador, criminal, forajido como el que está en Venezuela no se puede contener dentro de la frontera, eso es mentira. Venezuela no es una isla. Y lo hemos visto el año pasado con los esfuerzos de desestabilización que llegaron hasta Chile. Entonces, los principales interesados son estos gobiernos de América Latina a decir, ya va, aquí tiene que cortarse definitivamente ese apoyo que esos regímenes, Cuba, Rusia, Irán, Siria, han continuado proveyendo a este sistema. Y la verdad es que Nicolás Maduro cada día más se ha convertido en un agente tóxico, hasta para sus propios aliados. Así que yo creo que este es un momento en el cual el régimen está viendo sus fuentes de financiamiento seriamente limitadas. El tema del petróleo no hay ni que explicarlo por qué. O sea, destruyeron PDVSA y vemos que ni gasolina, un país que tiene 5 refinerías, ni gasolina puede proveer. Y que no le echen la culpa a las sanciones, porque Siria tiene sanciones y tiene gasolina. Irán tiene sanciones y tiene gasolina. Entonces, estos son unos incompetentes y unos saqueadores que ni gasolina pueden hacer. Entonces, se están quedando sin el ingreso por el petróleo, sin el ingreso por el oro, porque está seriamente afectado por la falta de combustible, y sin ingreso por las drogas. Entonces, el régimen está en una situación donde empiezas a ver la confrontación entre las estructuras que lo soportan, que son la guerra de los carteles, la guerra de los grupos territoriales, y eso los carcome por dentro. Esto lo hace tremendamente peligroso como momento, sin lugar a duda, pero es la única posibilidad de que podamos avanzar hacia liberar el país y no permitir jamás que pretendan convertir la transición en una transacción donde algunos piensan deshacerse de Maduro, pero que queden las mafias en el poder. Tengo que entender entonces que esto acaba con una implosión interna. Yo creo que eso está en proceso. Nadie te puede decir, Napoleón, yo sé que esto tú lo sabes muy bien, tu responsabilidad se me la pregunta, pero nadie te puede decir, mira, esto va a pasar con este evento el día tal a la hora X. Eso es absurdo, porque estamos frente a un proceso sumamente complejo, con muchas variables que son inciertas y cuya información se desconoce. O sea, nadie te puede decir hoy en día realmente cuántos muertos de coronavirus hay, o cuánta gasolina queda en el país y dónde está. O realmente qué está pasando en el seno de las Fuerzas Armadas, donde sabemos que cada día más cuadros medios se están rebelando frente a los cuadros superiores. Todo eso está pasando en Venezuela. ¿O es que tú crees que la represión que se está viendo desatada en estos últimos días, más y más contra militares y contra sus familias, no es un reflejo de esa desesperación que hay dentro de la tiranía? Ah, pero los rusos juegan, y aquí literalmente. Entonces buscan callar fuerzas y comprometer algunos actores o figuras para que les den un salvavidas, y al final, como todo criminal, lo que está pensando es cómo ganar un día más, pero que cada día más significan muertos venezolanos. El mundo está cambiando y demasiado rápidamente para la mayoría de la gente que se angustia. La verdad que todos estos cambios revolucionarios que ha vivido la humanidad hasta ahora han sido para bien en líneas generales, pero se sufre mucho en el medio de los cambios, evidentemente. Y uno de los problemas que hay con estos cambios tan acelerados no es solamente que uno como ciudadano normal y corriente no entienda muchísimas de las cosas o esté equivocado en muchas cosas, porque gracias a otra gran revolución que es la de los medios, que ahora todo el mundo tiene acceso a dar su opinión y que todo el mundo en el mundo entero lo vea, gracias al Twitter, gracias al WhatsApp y demás, sino que eso también desinforma a la gente. Entonces uno no sabe cuál es realmente la verdad de un hecho determinado, a menos que se confíe en periódicos o medios internacionales
serio. Pero así todo, en esta guerra de desinformación, una de las cosas fundamentales es desprestigiar al enemigo, ya sea el ABC monárquico español o CNN de centroizquierda norteamericano, que entonces ya no es de centroizquierda, sino es comunista, ¿no? Pero entonces la Fox es de extrema derecha, ya no es de centro derecha, sino de extrema derecha, ¿no? Y la Fox se da el lujo inclusive de criticar al propio Trump, o sea que es falso cuando lo acusan de extremista y cuando lo acusa de apoyar todo lo de Trump. Trump se equivoca como todo ser humano y como todo dirigente. Lo que pasa es que a veces se equivoca, como en el caso de la inyección de Lysol, se pasa. Pero bueno, ese no es mi problema ni nuestro problema directo. Pero el problema es cuando la dirigencia política del mundo también no comprende los cambios que hay. Uno siente que hay muy pocos dirigentes hoy en día que están a la altura de los grandes de décadas anteriores. En mi caso, yo veo a la Merkel, yo veo a Macron, ¿no?, como muy bien orientados. Pero lo que pasa en Italia, lo que pasa en España y lo que pasa en buena parte de Latinoamérica me parece increíble, porque es un gran retroceso a la primera mitad del siglo XX. Todavía creen que esas ideologías que funcionaron y funcionaron para cosas muy positivas también, todavía funcionan. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es tu visión de la dirigencia y qué dirigentes necesitamos, no solamente en el mundo, sino en Venezuela? ¿Qué es lo que tenemos, qué es lo que los dirigentes deben aprender? Bueno, has tocado temas apasionantes, sumamente complejos, temas de Estado y temas que nos conciernen a todos en términos del diseño de sociedad que queremos a futuro. Para abordar el tema de los líderes, yo te diría, también han surgido líderes que no estaban no eran tan conocidos y que no eran referentes, como la primer ministra de Taiwán, o de Finlandia, de Nueva Zelanda, de Noruega, la misma Merkel, que han abordado este tema desde una perspectiva tan racional, tan genuina, que te demuestra que en momentos de esto, de enorme angustia, donde la sociedad necesita protección, líderes que se plantan firmes en sus principios, que son capaces de abrir los brazos, de unir a la sociedad con sensatez, con honestidad, con sensibilidad humana, fíjate cómo se proyectan y se crecen, y casualmente esos son los países donde se está viendo un mejor desempeño en cuanto a los resultados de la pandemia. Entonces está esa otra cara. Y que casi todas son mujeres, por cierto. Efectivamente, y varios medios lo han comentado, ¿no? Que hay como digamos, un comportamiento, unos protocolos comunes. Ahora, indiscutiblemente, aquí hay un gran riesgo. Napoleón en estos días me pedía para la Fundación Internacional de la Libertad, que dirige Mario Vargas Llosa, mi opinión. Hice un video sobre la relación entre la pandemia y el totalitarismo. Y es muy interesante, además es una gran advertencia para Occidente, porque indiscutiblemente estos fenómenos emergentes, como hicimos referencia, se convierten en oportunidades para que los sistemas totalitarios los usen como mecanismos de control social. Y el caso venezolano es de anteojito, o sea, todo el mundo para su casa, aquí solamente hay gasolina para lo que ellos digan, se friegan los médicos o los periodistas si denuncian la verdad, es decir, es ese control férreo, la manipulación de la población de una manera cruel, como lo ha hecho Jorge Rodríguez, con los migrantes que se han visto forzados a volver. Es decir, es todo un protocolo típico de los sistemas totalitarios. Pero además, una gran pregunta que nos tenemos que hacer todos los ciudadanos de Occidente es, como lo decía también Vargas Llosa, quizás fue el primero que lo advirtió, oye, el origen tan turbio de esta enfermedad, de este virus, ¿hubiese eso ocurrido igual en una sociedad abierta y transparente, donde los medios de comunicación y los científicos hubieran denunciado desde el primer día? Entonces, este es el tipo de aprendizaje que, como aquellos que compartimos los valores occidentales, tenemos que prepararnos para el mundo para la que viene. Yo siento y yo confío en que estos aprendizajes al final, que son dolorosísimos en términos de las pérdidas irreparables que generan, son oportunidades de crecimiento, y yo estoy convencida que los sistemas abiertos, los mercados competitivos y las democracias liberales van a salir
fortalecidas de este proceso. Ahora, en lo que a Venezuela respecta, nosotros tenemos que entender que aquí la peor pandemia es el socialismo, porque es la pandemia que te trae hambre y violencia. Por eso tú ves a la gente en la calle, porque el miedo al coronavirus es menor que el miedo al hambre. Porque la gente dice, si yo salgo me puedo contagiar, y si me contagio me puedo morir, pero si yo me quedo dentro de mi casa, eso es muerte segura para mí y para mis hijos. Entonces la gente sale consciente de que está frente a una tiranía que miente, que no le creen nada de lo que diga ninguno de esos voceros, que son unos criminales sinvergüenza, indolentes y saqueadores, y donde tú vas a ver un país que la efervescencia crece. Y para colmo de males, la respuesta del régimen es ir contra los pocos empresarios que se han mantenido en pie y que pueden estar produciendo los alimentos que necesitan los venezolanos. Porque además estamos a punto de perder el ciclo de invierno. Entonces, esto que estamos viendo, de siembra me refiero, es una situación crítica, extrema, y que a todos los venezolanos nos tiene que hacer una profunda reflexión del país que viene. Porque estos criminales los vamos a sacar, Napoleón. Como te digo, yo no te puedo decir día y hora ni el detonante final. Los vamos a sacar. Este proceso es irreversible. Estos tipos solo pueden representar y traer más caos y eso se los va a comer. Ahora, ¿cuál es el país que viene después? No es solamente desmontar el narcoestado, es también desmontar el petroestado, es desmontar esa estructura que tiene toda la plata, todo el poder arriba, con unos incentivos para crear relaciones de conchupancia horrible entre políticos, sector privado, empresarios, banqueros, medios de comunicación, repartiéndose el país, y una sociedad con la mano extendida, viviendo del clientelismo y de la miseria y de las dádivas. No, señor, no, señor. Aquí tenemos que aprender que solo una sociedad rica, la sociedad que emprende, la sociedad que genera valor para todos, y que le paga con impuestos al Estado y tiene su Estado ahí abajo, sirviéndole a ella. Y para eso tenemos que ir a un proceso de recatar el Estado de Derecho, obviamente la soberanía nacional y el control del territorio, pero tenemos que crear mecanismos que realmente estimulen la inversión privada, la generación de empleo y privatizar toda esa cantidad de empresas que hoy están dando todas las pérdidas del mundo, empezando por PDVSA, que es insostenible, como algunos pretenden mantenerla allí, como la gallina de los huevos de oro. Esa gallina la asesinaron, la mataron de inanición. Ahora, evidentemente se necesita un gobierno de transición. No puede ser que esta gente salga y entonces al día siguiente vaya a haber unas elecciones con el mismo Consejo Nacional Electoral, todos estos grupos de delincuentes armados, ¿no? Ya sean delincuentes que han venido de afuera como los delincuentes propios. Se necesita un tiempo, una pausa. Okay. Si se necesitó en la transición de Gómez con López Contreras y con Medina, y de Pérez Jiménez con Wolfgang Larrazábal y Edgar Sanabria, con muchísima más razón ahora, porque al fin y al cabo Gómez y Pérez Jiménez querían a Venezuela, ¿no? Querían que progresara Venezuela, fueron dictadores, es verdad, ¿no? Y nadie los va a excusar por eso, pero no hay comparación con estos delincuentes que en proporción además tienen más muertos que todas las dictaduras venezolanas juntas. Entonces, esa transición, ¿cómo la ves y cuánto tiempo la ves? Que no sé si estás de acuerdo conmigo, tiene que tomar medidas muy duras. La veo muy complicada, la veo muy delicada, la veo además de principio a fin en una situación de inestabilidad. Es decir, aquí el caos no se resuelve de un día para otro. Pensemos por lo primero. Venezuela es un país que está en proceso de somalización o de balcanización, como dicen los teóricos. O sea, Caracas es una ciudad fortificada, pero el resto del país es como territorios feudales, que se lo están peleando grupos criminales, desde donde hay actividades, insisto, de narcotráfico, de extracción de minerales, de tráfico de combustible, tráfico de drogas, obviamente, pero tráfico de personas, tráfico de órganos, tráfico de niños, prostitución infantil. Aquí están pasando las cosas más horribles, crueles, dantescas en Venezuela. Entonces, obviamente, lo primero que hay que hacer es que aquí hay que tomar
el control del territorio. Aquí hay que desarticular estos grupos criminales. Y evidentemente esto no es un día para otro. Nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas que están en proceso de dilución, porque de manera intencional así lo concibió este régimen. Tenemos unas fuerzas policiales donde tenemos nuestros efectivos se están muriendo de hambre, donde los criminales están mejor armados que ellos. Entonces hay que poner los pies en la tierra, por ahí hay que arrancar. Evidentemente hay que buscar una estabilización de las variables económicas. Hay que atender la emergencia humanitaria, pero un país no puede vivir de la conmiseración externa. Aquí hay que generar las señales claves y claras y creíbles para que los mercados empiecen a funcionar y vengan enormes inversiones. Mira, Napoleón, quienes creían, y yo he escuchado hasta hace muy poco, algunas personas decir, no, es que aquí vamos a ir a pedirle al mundo entero que nos done plata, que condonen la deuda, que el Fondo Monetario, que el Banco Mundial nos regale. Ya va, después del coronavirus, el mundo entero está pidiendo apoyo a los multilaterales. Entonces nosotros no podemos ir mendigando la recuperación del país, no, no, no. Nosotros tenemos que ir con la convicción de que Venezuela va a ser el mejor lugar del mundo para la inversión. Y convertir a Venezuela... Y para lo cual lo primero que tienes que darle a la inversión privada internacional es seguridad, no solamente jurídica, que hay que cambiar muchas cosas, sino también la seguridad de la vida de cada uno de sus trabajadores, de la empresa, que no se la quemen, que no haya terrorismo, ese tipo de cosas. Que va a haber justicia. Entonces tú tienes que rescatar la soberanía nacional. Tú tienes que establecer el Estado de Derecho. Y tú tienes que ver justicia. Y esa es la justicia que va a asegurarse que aquí todo se va a saber. Todo. Todo. La verdad tiene que salir a flote. Toda. Y por eso es que hay tanto temor en algunos actores. Y yo digo, no, el miedo no es a la intervención o las acciones internacionales. El miedo es a la justicia que va a venir con ese proceso de transición. Porque hay mucha gente que te dice, ay, sí, sí, bueno, vamos a sacar a Maduro, pero a mí no me toquen mis reales que yo tengo allá afuera, o este negocio, o este privilegio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tanto sacrificio, tantos muertos, tanto dolor, tantos años de exilio, para que entonces digan, aquí no pasó nada. No, señor, aquí tiene que haber justicia. Y lo repito, no es venganza, es justicia. Por eso, Napoleón, es que nosotros nos hemos opuesto a un esquema de transición en el cual se incluye en ese mando del gobierno de emergencia o el gobierno de transición a individuos que hayan estado vinculados a delitos de lesa humanidad, a actividades de narcotráfico, de terrorismo o de corrupción, o que tengan un compromiso ideológico, dime tú, por ejemplo, con la guerrilla. Tú me vas a decir, si tú tienes en ese gobierno de transición un individuo que está de acuerdo, que está aliado con la guerrilla colombiana, si ese va a ser el que va a llevar adelante un proceso de, digamos, liberación del territorio y expulsión de estos grupos. O si tú tienes ahí un corrupto, o un testaferro, si ese es el que va a favorecer el rescate del Estado de Derecho para que exista justicia y que después lo va a juzgar a él. No, si tú tienes esas figuras comprometidas con ese tipo de prácticas corruptas y criminales, bueno, lo que va a terminar ocurriendo es que la transición en Venezuela puede terminar como la de Rusia, que fue un proceso que empezó con una gran esperanza, pero terminó consolidando a un sistema de mafias. Y eso es inadmisible. Y ahí, por eso, yo creo que hay que ser muy firme en los criterios de orden ético que deben cumplir quienes conformen ese gobierno de transición. Yo lo he dicho montones de veces, no envidio para nada a aquellos que sean los máximos responsables de un gobierno de transición, para nada, porque estamos hablando de una sociedad de cómplices y no de hace 20 años para acá, sino de mucho antes. Entonces, ok, se necesita justicia, estamos de acuerdo. Y la sociedad de cómplices que están metidos en la justicia, se necesita una fuerza militar honesta, y los cómplices, la sociedad de cómplices entre los militares, entre nosotros los periodistas, entre los dirigentes políticos,
¿Cómo cambiar eso? Porque es que no estamos hablando de que PDVSA está en el suelo, pero la siderúrgica sirve, pero la empresa privada todavía puede manufacturar como manufacturaban hace 10 o 15 años. ¿Me explico? Es decir, ¿cómo solucionar ese problema en un gobierno de transición que sea democrático? Bueno, como tú lo dices, es un trabajo arduo, complejo, delicado, demandante, pero impostergable. Simplemente hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Tenemos muchos años alertando lo que tú estás diciendo. Un sistema de complicidad a la cual se le ha inyectado toda la plata del mundo. Napoleón, ¿cuánta plata se robaron estos tipos? ¿De qué tamaño es el saqueo? Hay quienes dicen 500.000 millones de dólares, 600.000 millones de dólares. Uno no le entra en la cabeza esta cifra. O sea, este es el saqueo más grande en la historia de la humanidad. Y evidentemente usaron esa plata para meter sus tentáculos en muchos sectores, en el sistema financiero, como tú dices, en los medios de comunicación, en las Fuerzas Armadas, en la academia, hasta las iglesias y la política. Es una realidad. Y cuando tú ves esto en retrospectiva, eso te explica el comportamiento de muchos actores en momentos cruciales donde el régimen estuvimos a punto de sacarlo. Y la sociedad dio todo. Y a la hora de la chiquitica hay una gente que se entregó. Y entregó la lucha. Y ahora se empieza a entender por qué. Porque al final esto es una guerra. Mira, a mí me ha costado mucho decirlo así. Porque al final somos demócratas, somos civiles. Y estamos formados y nos preparamos para vivir en democracia. Y que la lucha por el poder sea en procesos electorales y en comunicación con la gente. Pero esto es una guerra. Y negarlo no lo va a resolver, sino va a prolongar la agonía. Entonces esto hay que asumirlo. Ahora, la inmensa mayoría, y yo aquí quiero ser muy clara porque esa es la otra cara de la moneda de lo que tú estás diciendo, esos sectores corrompidos, entregados y cómplices son una fracción pequeña de la población venezolana, pequeña de estos distintos sectores. La gran mayoría de la sociedad venezolana somos venezolanos de bien, decentes, de trabajo, que queremos como tú surgir sobre la base de lo que nos hemos ganado bien hecho, actuando de manera correcta. Yo conozco gente honorable en todos los partidos políticos, en todas las organizaciones sociales y civiles, y con esa Venezuela que quiere cambiar las cosas, pero cambiarlas de verdad, en los términos que tú dices. Esto no es cambiar el color o cambiar el discurso. No, esto es cambiarlo de raíz. Cambiarlo radicalmente en el sentido de la raíz de las cosas, de los principios, de los pilares. Aquí tiene que haber una ruptura, además histórica en los términos que tú dices, porque efectivamente esto no empezó con Chávez. Aquí el clientelismo, el estatismo, el centralismo, la corrupción, el militarismo y el socialismo empezó antes. Y de hecho fueron, a mi modo de ver, los males que trajeron esa crisis en el sistema político que dio al traste con el periodo democrático. Entonces, tenemos que hacer esa ruptura histórica y tenemos que entender que aquí, como yo te decía antes, la mayor pandemia que hay en el mundo es el socialismo, en el cual creas todos los incentivos para que tomen el poder unos cuantos, se hagan súper ricos y mantengan a la población pobre, así, o sea, repartiendo dádivas. Caja clap. No. Yo quiero un país donde nunca más haya una caja clap. Nunca más. Donde más bien sea el ama de casa y el que va y decide lo que come cuando le da la gana, de qué marca, dónde la compra, y además lo hace con su esfuerzo y su trabajo. Y es esa sociedad rica, no es el Estado rico y el ciudadano pobre, sino al revés. Esa sociedad rica, esa sociedad fuerte y poderosa, la que le da órdenes e instrucciones al Estado. Eso sí va a representar una Venezuela que, como nosotros decimos, pasa de ser una tierra arrasada a ser una verdadera tierra de gracia. Ahora, claro que hay ejemplos para todo, pero los habitantes de lo que fue Rusia creyeron que dando su sangre y enfrentándose a los zares iban a alcanzar un mayor provecho y libertad. Y fue todavía peor cuando llegó Stalin y cuando llegaron todos estos asesinos que están en el segundo lugar de los mayores asesinos de la humanidad. Lo mismo podemos decir de los chinos. Cuando llegó Mao, que es el mayor asesino, tiene más de 50 millones de chinos asesinados, unos por hambre y otros por balas. ¿Ok? Y por enfermedades y epidemias. Sí. Pero estamos en una sociedad en crisis.
Una vez cuando Chávez Frías, fuera de cámara, me preguntó, ¿entonces vas a votar por mí? Y dije, no, yo no voy a votar por ti. Y tengo de testigos a todos los técnicos que estaban allí. Porque yo creo que votar por un militar, y no me hables de golpismo, no, porque también Rómulo Betancourt fue golpista, si es por eso, ¿no? Votar por un militar es un fracaso de la sociedad civil para mí. Pero hoy en día diría lo mismo. La sociedad civil venezolana no hemos fracasado. No, todo lo contrario. Yo creo que la sociedad civil venezolana ha dado una lucha admirable enfrentando un sistema sin precedentes, prácticamente sola durante 20 años, porque hay que ver cómo nos dieron la espalda gobiernos democráticos de este hemisferio, que no vieron lo que se le estaba creando aquí en Venezuela. Y no fue porque no lo advertimos, bastante lo dijimos. Y subestimaron todo lo que nosotros estábamos planteando y la sociedad venezolana no se quebró. Y ahí están. Y está desde Franklin Brito, Juan Pablo Pernalete, es decir, ahí están los testimonios en todos los sectores de venezolanos que han dado su vida por sus ideales. Y ahí tú los ves. Mira, cuando yo veo a esos productores de La Grita, de Barinas, de Calabozo, o sea, y te hablan cómo, a pesar de haber tenido esa embestida en su contra, siguen allí, cuidan su tierra, están transportando la cosecha a mula en pleno siglo XXI en un país petrolero, el que tiene las reservas más grandes del mundo, y no se va, y no bajan la cabeza y defienden lo suyo. Oye, vale, esos jóvenes colegas tuyos, periodistas, muchachos, que los golpean, los maltratan, le echan de todo y todavía denuncian lo que está pasando, los médicos, las enfermeras, Napoleón. Yo veía la foto, no sé si lo viste, hace un par de días, de este muchacho que salía de San Juan de los Morros, 8 horas a pie para llegar al hospital de la Caridad, de la Virgen de la Caridad, para no ganar nada, por pura mística. Entonces tú me dirás, si este país no tiene una inmensa fortaleza. Sí. Yo no me refería a esa gente que desde aquella famosa manifestación con mis hijos no te metas, ha estado todo el tiempo aceptando las convocaciones, ha estado en la calle y hay hasta 150 o más manifestaciones mensuales en diferentes puntos del país. Yo cuando hablo del fracaso de la sociedad civil, hablo del fracaso de los dirigentes y no solamente los políticos, los dirigentes que ha tenido el país en las últimas décadas, es decir, no de 20, de 2 décadas, sino más, que fueron justamente las que llevaron a la gente que se sintió traicionada por sus dirigentes, porque vamos a estar claros, Venezuela, el venezolano era mayoritariamente de Acción Democrática. Ese fue el gran partido que hizo muchas cosas, ¿sí? Masificó la educación, hasta debajo de los árboles en la frontera había una maestra dando clases, hizo obras y casas populares, ¿no? Como ningún otro gobierno. Todo eso lo podemos hablar de eso. Pero después se vino abajo. Los siguientes dirigentes no estuvieron a la altura, que es lo que ojalá no suceda ahora con esto, que tienen una vida todavía, un país todavía muchísimo más difícil de resolver. Yo hablo de la dirigencia civil, que creo que fracasó, porque si no, no hubiera llegado Chávez, porque si no, no estaría Maduro. Yo creo que hay algo de eso, un problema sin lugar a dudas con las élites venezolanas, pero producto de un sistema de incentivos. Recientemente tuvimos un foro en 20 sobre el tema petrolero y el error histórico o no que fue la nacionalización, es decir, el 74. Y yo siempre he sostenido, y al final, ahí fue la conclusión al menos de lo que en representación de 20 estábamos hablando sobre esos temas, que allí fue el punto de inflexión en la historia reciente venezolana. Porque una Venezuela que venía creciendo con instituciones sólidas, muy sólidas. Venezuela tenía el ingreso per cápita más alto de toda la región. Una Venezuela que estaba además con un nivel, digamos, de estabilidad económica y de prosperidad creciente enorme. ¿Y qué pasó? En ese momento, la sociedad rica y emprendedora fue tomada por el Estado, y quien se convirtió en el
rico, poseedor de los recursos, fue nada más y nada menos que el Estado. A partir de ese momento todos los incentivos cambiaron. Y fue lo que, cuando tú lo empiezas a ver, empezó a generar un deterioro progresivo en la seguridad jurídica, en la autonomía de tanto de las variables económicas como de los poderes públicos. Se convirtió todo en un clientelismo que para poder prosperar había que tener un contacto, un conocido del gobierno, y empezó a deteriorarse toda la sociedad y el sistema político, y trajo lo que hoy vivimos. Entonces yo creo que esto nos obliga a pensar hacia el futuro, que no es solamente el narcoestado lo que hay que desmontar. Aquí también se acabó el petroestado. Ese estado que es el dueño de todo y que tiene además todos los incentivos para que los políticos lleguen al poder y desde el poder distribuyan o mantengan sus propios partidos políticos que crecieron a la sombra del Estado y con el clientelismo de que ponías tu gente. ¿Qué es eso? Nosotros necesitamos un gobierno en el cual vayan los mejores, porque tienen los méritos, independientemente de qué partido milita o no ha militado, independientemente si conoce o no conoce a quiénes son las personas que están en el poder. Que esto puede sonar para mucha gente utópico. No, señores, ese es el país al que tenemos que ir. Solo así Venezuela va a poder despegar y salir de esta tierra arrasada y convertirnos en una sociedad que sea la envidia de América Latina. Y lo podemos hacer. Pero eso va a requerir, oye, una enorme fortaleza, no solamente física e intelectual, pero sobre todo ética y espiritual. Y la tenemos, Napoleón, la tenemos. Mira, yo creo que nunca como hoy la sociedad venezolana está tan harta que le hablen de socialismo y que le hablen de dádivas. A mí lo que la gente me dice en todas partes donde yo voy, déjenme hacer, denme la oportunidad. Yo quiero crear, yo quiero construir, yo quiero invertir, yo quiero tener mi propio negocio, yo quiero ganarme poder comprarme mi casa con mis ahorros y tener un financiamiento a largo plazo. Yo quiero montar y comprar la comida que me da la gana y no que me lancen una bolsa de clapa a la cara. Es decir, ese país ávido de surgir a punta del trabajo, el valor del trabajo, la dignidad que proviene de ganártelo tú, está ahí y no quiere saber más de socialismo, de populismo, de corrupción y de impunidad. Entonces, esa oportunidad la tenemos que aprovechar. ¿Tú crees que eso es una de las cosas que aprendió el pueblo venezolano, que aprendimos todos, para que nadie se sienta agredido, que aprendimos todos a raíz de lo que se está viviendo? Porque recuerdo perfectamente el cuánto hay para eso. Recuerdo perfectamente una frase muy popular que era, bueno, los adecos son mejores porque los adecos roban, pero dejan robar. En cambio, los copellanos solamente roban ellos. O sea, que ese facilismo se han dado cuenta que lo que trae es a la larga una mayor pobreza, una falta de poder surgir y mejorar de sus hijos, porque cuando yo era pequeño, recuerdo claramente y tuve mucho contacto con gente humilde, porque al lado de San Bernardino, donde yo vivía, había un barrio que ellos mismos empezaron a generar, gracias a gente de clase media, vecinos, que los ayudaron. Querían que sus hijos fueran médicos, fueran ingenieros, fueran presidentes, o sea, que fueran mejor que ellos. ¿Tú crees que eso se va a volver a retomar? Absolutamente. Yo estoy convencida que este país cambió. Hay gente que no se ha dado cuenta o no se quiere dar cuenta. Este país cambió. Esa Venezuela en la cual unos señores con mucha plata ponían y quitaban ministros, gobernadores, que imponían matrices por medios de comunicación o por distintos mecanismos. Eso se acabó, tú mismo lo has dicho. Mira, hoy en día, con un aparatico como este, todo el mundo puede enterarse en tiempo real de lo que está pasando. Y puede grabar los abusos de la gente también. Totalmente, y saber la verdad. Y el que pretenda escudarse o esconderse, al final hay ese escrutinio civil, o ciudadano, quise decir. Entonces yo estoy convencida que este es un momento para totalmente replantearnos el país. Por primera vez plantearnos un desarrollo de Venezuela, por primera vez, no socialista,
por primera vez, e imaginarnos desde esta perspectiva liberal, bueno, cómo concebimos las Fuerzas Armadas, la justicia, el rol de cada una de las instituciones, las relaciones con los aliados internacionales, pero muy especialmente la relación Estado-ciudadano. Y yo creo que allí tenemos esa oportunidad que pocas veces, mira qué paradójico, Napoleón, pocas veces se presenta en la historia de la humanidad. El hecho de que tú tienes todas las instituciones destruidas, todo arrasado. Estos tipos no dejaron nada. Nos obliga a construir desde cero. Y debemos tener muy claro cuáles son esos pilares republicanos y éticos a partir de los cuales vamos a construir instituciones inclusivas, instituciones que incentiven un comportamiento correcto, cumplir la ley, respetar la justicia, fajarte a estudiar, recompensar el mérito, buscar la excelencia, la cooperación y la solidaridad. Mira, no hay nada más cooperativo que las fuerzas del mercado, del libre mercado. Entonces, eso es algo que yo creo, como tú dices, los venezolanos, esta tragedia y esta oscuridad que estamos viviendo nos sacudió contra el piso, nos hizo abrir los ojos, y Venezuela ya nunca será igual, nunca. Y estoy convencida que no solamente seremos una mejor sociedad, sino que también seremos mejores personas. Mira, eso que estaba diciendo no ahora, sino antes en el tema anterior, sobre la nacionalización de la industria petrolera en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que muchísima gente condenó en ese momento, entre otros recuerdo a Carlos Rangel, recuerdo a Uslar Pietri, es decir, mentes realmente brillantes, y que nadie les hizo caso, o muy poca gente. Evidentemente la dirigencia no, porque fue la que le interesaba manejar ese dinero. Y no sé cómo se va a arreglar para que la dirigencia de ahora quiera desprenderse de ese poder tan importante. Pero Venezuela, hay gente que dice que el problema no surgió ahí, que el problema surgió cuando se rompió una forma de gobernar que se inició con Juan Vicente Gómez, a quien Uslar Pietri llamaba el padre verdadero de la democracia. No porque él fuera muy demócrata, sino que Venezuela existe gracias a él, ¿no? Que acabó con todos los pequeños caudillos y demás. Continuó con la transición de López Contreras, que pudo haber heredado, que heredó de hecho la dictadura y el poder de Gómez, y que fue ampliando, así todo fue poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, como él decía, el país, que continuó con Medina, que rompió el golpe del 45, que los adecos dicen, no es por hablar mal ni bien de ellos, ya dije las cosas positivas antes, que dicen que claro, que gracias a esa junta revolucionaria, entonces la gente pudo votar. De eso estaba hablando Medina, exactamente. Eso iba a ser que se retoma con Marcos Pérez Jiménez y que se vuelve a romper, ¿no? Después del 58, donde entra, vamos a estar claros, Rómulo Betancourt es admirable las cosas que hizo, pero que se retoma el populismo, porque si no hay populismo, ¿cómo te convenzo, no a ti, sino a millones de personas, ¿no?, de que votes por mí? Diciendo las cosas que creo que a millones de personas les pueden gustar. Bueno, ¿eso no es muy peligroso también? No, yo sé que tú tienes que ser provocador con tu planteamiento, pero recuerda que además le estás hablando a una mujer. Y fue precisamente gracias a Rómulo Betancourt que las mujeres nos convertimos en ciudadanas en el año 46. Así que yo jamás puedo denostar de lo que fue ese evento que marcó la historia ciudadana de Venezuela. De la noche a la mañana se duplicó el número de ciudadanos en nuestro país. Y además yo creo que hay que ser muy justo con el análisis de los primeros años de la democracia. Hay muchos elementos que se le atribuyen a Marcos Pérez Jiménez y a su gobierno que realmente fueron obras de la democracia, como la movilidad vertical, el enorme esfuerzo por la inclusión de sectores que estaban en una vida rural y tremendamente miserable, a abrirse la oportunidad al conocimiento, al crecimiento, etc. El número de universidades que abrió la democracia, las grandes obras de infraestructura. Desgraciadamente, yo ahí sí creo que el hito fue un error
no de exceso de democratización en lo político, sino de falta de libertades en lo económico. Ahí para mí estuvo el error y la deuda de ese periodo democrático. El haber preservado el control económico, haber restringido las garantías que hubieran hecho que la sociedad creciera. Y antes decía, bueno, es que en este país no había empresarios, no había emprendimiento, no había capacidad para hacer todas esas inversiones gigantescas y por eso las tenía que hacer el Estado. Bueno, ese es el mismo argumento que en el 45 se usaba para decir que el país no estaba listo para el ejercicio de la ciudadanía en la democracia. Yo creo que ambos son errores. Y yo creo que eso lo hemos aprendido de una manera tremendamente costosa nuestra generación. Así que yo creo que por delante tenemos una oportunidad única con relación al petróleo, puede ser la última, porque hay mucha gente que no quiere entender que aquí hay un nuevo paradigma energético. Y al petróleo, los hidrocarburos, le debe quedar una ventana que algunos dicen que son 20, 30, 35 años, no más. Y esa enorme riqueza potencial se va a quedar debajo de la tierra. Y le vamos a decir a los futuros venezolanos lo que hubiera sido si se hubieran aprovechado esos recursos. Eso está allí. Olvídate de regresar a la PDVSA que hubo antes. No hay plata, pero es que si lo hubiera, no es allí donde hay que invertirla. Nosotros necesitamos asegurarnos que los bienes públicos, la justicia, la seguridad, la educación y la salud realmente den un salto en su calidad y que todo lo demás lo hagan los sectores, los mercados privados, nacionales e internacionales. Privatizar un poco de empresas que son unos carcamares, que son unos huecos negros que se están chupando la plata y que lo único que sirven es para llenarle los bolsillos a un poco de gente. Y tú tienes los trabajadores de Alcázar, los trabajadores de CanTV, muchos de los cuales se opusieron a procesos de privatización y ahora están totalmente arrepentidos, porque como trabajadores de empresas privadas muchas veces tenían acciones y recibían más plata por los dividendos de esas empresas que hasta por su propio sueldo, pero eran sueldos competitivos en dólares a nivel mundial y ahora se están muriendo de hambre. Entonces yo sí creo que este país aprendimos a los golpes, aprendimos de una forma muy dolorosa, pero también, insisto, se han desarrollado unos lazos de solidaridad, de cooperación y de coraje admirable en la sociedad venezolana. Solamente tengo que terminar, Vladimir, yo que Vladimir, es que estaba hablando ahorita con un amigo mío, Vladimir, no creas que te estoy confundiendo con más nadie. Mira, Napoleón, si algo yo me siento orgullosa, y te lo digo a ti como venezolano que se ha visto forzado al exilio, es la diáspora venezolana. Hay que ver lo duro que es tener que irte de tu país, insertarte en una economía donde no conoces a nadie, donde la gente puede ser que no conoce tu trayectoria profesional, donde tuviste que dejar una carrera por la mitad, muchos pelando, no tienen cómo vivir, y han empezado a surgir, a crecer, a ayudarse. Nosotros en 20 tenemos, llamamos los círculos de conocimiento, que son espacios de intercambio de propuestas de lo que está pasando alrededor del mundo en áreas impresionantes. O sea, biotecnología, comunicaciones, seguridad, energía alternativa, educación, o sea, todo lo que está pasando, turismo, y cómo lo pudiéramos aplicar en Venezuela. Entonces, esa posibilidad de haber tenido millones de venezolanos que han estado alrededor del mundo, que han visto con sus propios ojos lo que funciona y lo que no funciona afuera, que no se van a conformar con nada que no sea lo mejor, muchos van a regresar y se va a complementar con lo que hemos hecho aquí. Y nada que queremos un país normal, porque alguien decía, bueno, para que Venezuela sea un país normal. Yo no quiero ningún país normal. Yo quiero el mejor país de este hemisferio. Una Venezuela que se destaque en todo y que se convierta en ese milagro venezolano, de la ruina a la tierra de gracia. Y eso lo vamos a hacer nosotros. Lo vamos a hacer bien, Napoleón. Por cierto, y para finalizar, no solamente las mujeres pudieron votar, sino que fue uno de los primeros países en el mundo que permitieron el voto femenino. En el mundo. Inclusive mucho primero que Suiza y Suecia, que tanto hablan de ello. Último, ¿qué le pides a tus compañeros dirigentes que junto contigo son los que merecen estar justamente dirigiendo políticamente al país? ¿Qué le pides en medio de esta crisis para lograr un gobierno de transición y luego retomar la democracia?
poco en la meta. Aquí hay un único propósito, que es desalojar a la tiranía del poder, sin concesiones éticas. Es decir, aquí no podemos aceptar una trampa más. Cada vez que estos tipos hablan de cohabitación, de diálogo, lo que está por detrás es la línea cubana de que como todo criminal lo que quiere es ganar un día, así sea un día, más un día, más un día, más un día. Resulta que cada día los venezolanos no los contamos en horas ni en segundos, sino en muertos, en destrucción. Entonces aquí hay que llamar las cosas por su nombre. Aquí hay que ser disciplinado con la estrategia que hemos acordado. Aquí hay que entender que este régimen es una estructura criminal y que solo como criminales deben ser tratados. Y que esas fuerzas finalmente que se han desatado a lo externo tienen que ser acompañados con este mensaje que le llegue a cada corazón y a cada conciencia de los venezolanos, con la convicción de que lo vamos a lograr, porque lo vamos a lograr, Napoleón. Estos tipos los vamos a sacar. Y nos vendrá entonces el enorme desafío de construir una nueva nación, porque Venezuela está en disolución, una nueva nación que habremos aprendido las enormes lecciones en todos los planos, como te decía, doctrinario, económico, ciudadano, pero fundamental en el plano ético. Y con esa autoridad moral es que vamos a asegurar que exista confianza y que todas las fuerzas en ese momento de transición se enrumben en una misma dirección. Y lo vamos a lograr. Gracias, María Corina. Quiero decirte que tú sabes que no pertenezco a ningún partido político, pero una de las cosas que siempre criticaba de los partidos políticos es que alcahueteaban y escondían a los vagabundos que siempre hay en todas partes y ladrones que siempre hay en todas partes. Lo que ustedes acaban de hacer, de expulsar a estos delincuentes, estos acusados de estar en el narcotráfico, dice mucho de ustedes, porque eso no sucedía y eso se le criticaba mucho a los partidos políticos. Te felicito, ¿no? Y yo, ahí sí te agrego una cosita, Napoleón. Sí. Yo creo que hay que ser implacable, pero hay que lograr un equilibrio entre la protección y salvaguardar los intereses y los valores y la integridad de una organización que tiene principios muy claros, pero también darle la garantía a la persona acusada de ejercer el derecho a la defensa y de asegurarse que la verdad razonablemente se conozca. Entonces, con esos dos propósitos fue que nosotros actuamos de manera inmediata, de manera inequívoca, pero eso sí, garantizando que por encima de todo prevalezca la justicia y se va a saber, toda la verdad se va a saber y eso es lo que aspiramos todos los venezolanos. Hay otra cosa, cuando dicen, bueno, es que los medios se encargaron de desprestigiar a los partidos políticos, no. Los que se encargaron de desprestigiar a los dirigentes políticos y a los partidos fueron los propios dirigentes que iban a los medios a insultarse mutuamente. Yo creo que una Venezuela nueva es que si yo voy a un medio y te acuso de X cosa, ¿no? Y tú te quedas callada diciendo, bueno, eso ya es, así es la política, que no solamente sucede en Venezuela, aquí en Estados Unidos sucede igualito, ¿no? Está siendo cómplice. Yo creo que si yo te acuso de algo concreto, tengo que mostrar las pruebas. Y que tú debes demandarme si eres honesta y te estoy acusando de una falsedad. Porque si no, volveremos a lo mismo. Yo creo que parte del descrédito de los partidos políticos tradicionales, donde hay gente muy honorable y otra que no lo es a lo largo de su historia, quiero decir, es que iban a los medios de comunicación a insultarse mutuamente. No, y lo que tú dices, y pisotear lo más valioso que puede tener una persona, que es su reputación, es su nombre, es su palabra. Al final, ¿qué es lo que nos queda en la vida, Napoleón? Lo que realmente te dan tus padres y tu familia. No es la plata va y viene. Al final lo que aquí te queda es la educación y la formación en los principios. Tu nombre. Eso es lo que uno tiene, eso es lo único que yo tengo frente a ti, frente a cualquier venezolano. Entonces, el régimen está en un plan, el régimen y sus aliados en estas horas dicen, bueno, es que aquí todo el mundo es corrupto, todo el mundo es narco. Ya va. Mentira. Mentira e inaceptable. Sí, aquí hay muchos corruptos y los vamos
y lo vamos a desnudar uno tras otro y enfrentarán la justicia. Pero la mayoría de este país somos gente de bien, gente de trabajo, gente decente, que lo que tenemos nos lo hemos ganado a punta de esfuerzo y que podemos ver a nuestros hijos a los ojos y salir de la calle y ver a cualquier venezolano y decir, yo creo en la honestidad y yo quiero un país distinto. Y eso es lo que va a salvar a Venezuela, esa inmensa mayoría de venezolanos que somos gente decente y gente de trabajo. Y con eso en mente y con esa aspiración es que le damos el ejemplo que aquí va a haber una nueva manera de hacer la política y también una nueva manera de ejercer la ciudadanía. Un abrazo, un beso y Te quiero muchas mucho. gracias. ¿Sí? Gracias a ti. Y siga adelante, Cuídate mujer mucho. valiente. ¿Ok? Hasta luego. Chao.